Pues buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar un poco del manejo intraoperatorio y posoperatorio de la hemorragia cerebral intraparenquimatosa. Este es el índice que voy a seguir. Y nada, vamos a empezar con una breve introducción. Primero empezaremos definiéndola. La hemorragia cerebral intraparenquimatosa se define como una colección de sangre dentro del parénquima cerebral que está producida por una rotura vascular que es espontánea y no traumática. Las localizaciones más frecuentes son los ganglios de la base, en un 50%, y luego las lobares, un 35%, seguido de las cerebelosas y las del tronco del encéfalo, en un 6%. La etiología de estas hemorragias pues, puede ser primaria o secundaria. Las causas primarias son las más frecuentes y son producidas por la rotura de un vaso de la red vascular normal cuya pared se ha debilitado después de procesos degenerativos, como la hipertensión o la angiopatía amiloidea. Estas dos son las causas más frecuentes. La hipertensión sobre todo en menores de 55 años y la angiopatía en mayores de 60. Las causas secundarias ya se deben a roturas de vasos que ya están previamente dañados o son anormales, tienen neoformaciones o tienen alteraciones en su pared, ya sea pues, por alteraciones de la coagulación, malformaciones, tumores, etc. Aquí os dejo un poco una tabla con todas las causas que pueden dar una hemorragia cerebral, siendo, ya os digo, la más frecuente es la hipertensión arterial y después la angiopatía. Y aquí pues, podéis ver una hemorragia de ganglios de la base que bueno, pues ya está desplazando línea media, ¿no? Y se ha abierto a ventrículos. La epidemiología, ¿es frecuente esto? Bueno, en España hay 15 casos por cada 100.000 habitantes al año y el grupo más frecuente afectado es de varones de mayores de 55 años. Es verdad que de todos los ictus, las hemorragias solo son el 10 o el 15% de ellos, pero conllevan un peor pronóstico que los ictus isquémicos, ¿no? El 40% de los pacientes fallece el primer mes, de hecho la mayoría son las primeras 48 horas, y solo un 20% son independientes a los 6 meses. Luego, esto es una causa muy importante de discapacidad. Los principales factores de riesgo es la hipertensión, como ya os he dicho, que es el factor de riesgo independiente más frecuente. Se dice que cuando hay una hemorragia, en el 90% de los casos hay hipertensión antes. La edad, cuanto mayores de 55 es mayor. El sexo, que generalmente es mayor en hombres. El alcohol es otro factor importante, no solo por la hipertensión que provoca el consumo a largo plazo, sino también por la coagulopatía, ¿no? que provoca cuando ya hay una hepatopatía establecida. El tabaco también es otro factor, los anticoagulantes orales, perdón, los antiagregantes, la cocaína, etc. ¿Y cuál es la clínica? Bueno, es muy variada, ¿no? Es verdad que la disminución del nivel de conciencia está en un porcentaje alto de los pacientes y es mucho más frecuente, sobre todo en hemorragias de la fosa posterior. La cefalea también es otro síntoma frecuente, que suele ser súbita, muy intensa, duradera y suele ser pulsátil. Los vómitos también son frecuentes, sobre todo en la fosa posterior. Es un dato, es una secundario de hipertensión intracraneal. Y luego pues, podemos tener cualquier tipo de focalidad neurológica, ¿no? Dependiendo un poco de la localización y del tamaño de la hemorragia. Al final el pronóstico pues, va a estar muy influenciado por esto, ¿no? Por la localización, el tamaño y también por la velocidad de instauración de la hemorragia. Y bueno, pues como os comento, la fisiopatología de las hemorragias cerebrales pues es una enfermedad que está constantemente cambiando, ¿no? Es un proceso que podéis ver en esta tabla del tiempo. Inicialmente a los 10 segundos ya se hace la rotura vascular, en una hora tenemos el hematoma y este se puede expandir hasta 6 horas, incluso hasta las primeras 24 horas, que ya es cuando comienza a formarse el edema que dura hasta 72 horas. Por lo tanto, es un proceso dinámico. Y lo principal causante de toda esta morbilidad y toda la mortalidad que tiene pues es debido a esto, ¿no? El efecto masa que produce las hemorragias pues comprime los tejidos cerebrales adyacentes y esto hace que haya una disfunción neuronal y por lo tanto hipertensión intracraneal, ¿no? Esta hipertensión intracraneal, si se establece de una forma muy brusca, pues los mecanismos de descompensación no tienen tiempo a adaptarse y ya pues, se producen todas estas complicaciones, ¿no? Las herniaciones, que podéis ver en esta imagen, pues los diferentes tipos de herniaciones en función de dónde sea la hemorragia, el desplazamiento de la línea media, se puede producir hidrocefalia aguda, la disección del tronco del encéfalo. Por tanto, lo que os digo, es muy importante el tamaño, la localización y la rapidez de la instauración, ¿no? Entonces, el manejo inicial de estos pacientes, pues bueno, esto es una emergencia médica y por lo tanto hay que tratarla como tal. Comenzamos con una evaluación de ABCDE para estabilizar pues, la permeabilidad de la vía aérea, la respiración, la circulación, monitorizaremos al paciente, haremos una buena anamnesis y las pruebas de laboratorio que sean convenientes y ya nos vamos al diagnóstico que inicialmente de neuroimagen es el TAC craneal, ¿no? Este es el gold estándar, ya que tiene sensibilidad y especificidad cercanas al 100%. Ya si queremos ahondar en la causa de esta hemorragia, pues hay otras pruebas que podemos hacer, como es el angiotac para una malformaciones arteriovenosas o aneurismas. La arteriografía también nos sirve para cuando hay una hemorragia subaracnoidea, alguna calcificación anormal, alteraciones vasculares, etc.
Muy importante hacer una evaluación neurológica estandarizada desde el principio para establecer un poco la gravedad y el pronóstico. Podemos usar las dos escalas más frecuentemente utilizadas en estos casos, como es la NIS, que es cuando el paciente está despierto o somnoliento, y la escala de Glasgow si ya hay una disminución del nivel de conciencia, el paciente está obnubilado o comatoso. Hay que establecer inicialmente desde el principio medidas para evitar la expansión del hematoma, pues manejar la tensión, revertir la coagulopatía que haya, controlar la hipertensión. En este momento nos planteamos si cirugía o no cirugía y reevaluar neurológicamente constantemente al paciente, ya que, pues, como os he comentado, esto es una patología que está constantemente, bueno, dependiente del tiempo, ¿no? Y que es dinámica. Esto es verdad que todo este manejo inicial en nuestro entorno pues, suele estar ya hecho cuando nosotros recibimos a estos pacientes, ¿no? Que ya es directamente para el quirófano, pero bueno, yo creo que es importante también saberlo. Y ya vamos a ver un poco el manejo intraoperatorio. Una de las principales cosas con las que tenemos que contar es con la hipertensión intracraneal, ¿no? Esta es una de las principales causas de toda esta patología que causa mortalidad y morbilidad, por lo tanto tendremos que ser muy precisos en su manejo, ¿no? La presión intracraneal normal, todos sabemos que en adultos es hasta unos 10 milímetros de mercurio y a partir de esto pues ya podemos clasificarla en leve, moderada y severa en función de los valores, de 20 a 30 leve, de 30 a 40 moderada y más de 40 severa. Y como bien sabemos de la fisiología cerebral, pues cualquier cambio de la presión intracraneal pues nos va a provocar un cambio en la presión de perfusión craneal, ¿no? Esto va a hacer que disminuya el flujo sanguíneo craneal, que se afecte el metabolismo cerebral y que la viabilidad pues, también se vea comprometida, ¿no? Y lo que os he comentado, ¿no? Esto es tiempo dependiente y cuanto más rápido se produzca, pues los mecanismos de compensación, como puede ser la vasoconstricción arteriolar, la dilatación de los senos venosos o la derivación del líquido cefalorraquídeo, pues va a tener más o menos tiempo para instaurarse, ¿no? Entonces es muy importante tener esto siempre en mente y llevarlo a cabo y ser estrictos en el manejo de hipertensión intracraneal. La monitorización es muy importante. En la monitorización básica, como todos sabéis, se recomienda pues, tener una tensión invasiva, una vía central y el TOF y el BIS. Si es posible, siempre que podamos, monitorizar la PIC desde el principio, ¿no? Buscaremos una normotermia, una normoglucemia y evitaremos también la anemia. La posición quirúrgica es otro factor bastante importante. Tenemos que buscar un equilibrio entre una posición que sea lo más fisiológica posible y que también les permita un abordaje quirúrgico óptimo, ¿no? Es muy importante el cuello y la cabeza en este caso para intentar minimizar la resistencia al drenaje venoso y pues, que haya un buen retorno venoso, ¿no? Evitaremos también aumentos bruscos de la presión intratorácica, como puede ser pues, por tos, desadaptación del respirador, neumotórax y mucha precaución cuando movilicemos al paciente, ¿no? Si tenemos un sensor de PIC, pues intentaremos tener la presión intracraneal pues, menos de 20, ¿no? Hay en ocasiones que en función de la posición del paciente pues, puede ser como esta, ¿no? En decúbito prono con el cuello así, bueno, pues tendremos que ir adaptándonos para el abordaje quirúrgico, pero intentando mantener una posición fisiológica. En cuanto a los fármacos que vamos a utilizar, bueno, pues la inducción intentaremos que sea lo más suave posible, ¿no? Minimizando el estímulo de la intubación, ya que sabemos que la hipertensión aumenta el riesgo de sangrado. Y en principio, siempre que podamos, evitaremos la anestesia inhalatoria, ya que sabemos que produce una vasodilatación cerebral y, por lo tanto, un aumento de la presión intracraneal, ¿no? Sobre todo el desflurano. De elección es la activa, se recomienda propofol y el remifentanilo de elección, ya que se ha visto que no aumentan la PIC, ya que incluso la disminuyen un poco, ¿no? Y disminuyen el flujo y el metabolismo cerebral. Y muy importante, un adecuado bloqueo neuromuscular para evitar movimientos en el paciente y sobre todo para que los cirujanos tengan un campo quirúrgico bueno con un cerebro relajado. En cuanto a la fluidoterapia, pues evitaremos soluciones hipotónicas y el suelo glucosado. La terapia osmolar es una medida que podemos utilizar y que está también orientada a disminuir un poco la hipertensión intracraneal. Podremos utilizar el manitol o el salino hipertónico, pero eso sí es necesario que la barrera hematoencefálica esté íntegra, ya que si no podemos aumentar el edema, ¿no? El manitol, pues la dosis es de 0,5 a 2 gramos kilo de manitol al 20% y V en bolo. La osmolaridad que vamos a buscar es entre 300 y 315, ¿no? El efecto del manitol inicialmente pues es como un expansor de volumen, ¿no? Los primeros minutos pues nos sirve para disminuir la viscosidad de la sangre, mejora un poco la perfusión cerebral, pero después es verdad que ya a los minutos, a los 20 minutos, media hora empieza su efecto osmótico, ¿no? Y disminuye la cantidad de líquido de las células neuronales. Eso sí, no debemos usar el manitol en aneurismas intracraneales, en malformaciones arteriosas y sobre todo en hemorragias intracraneales hasta que no se haya abierto el cráneo. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Eso sí, está contraindicado en el fracaso renal agudo y en la insuficiencia cardíaca.
Además de todo esto, pues también podemos utilizar los diuréticos de ASA, como es la furosemida, ya que estos disminuyen la producción de líquido cefalorraquídeo. Es verdad que tardan un poco más en hacer efecto, en torno a media hora, pero tienen sinergia con el mannitol, ¿no? Es otra medida que tenemos que buscar, siempre intentando mantener la normovolemia del paciente, ¿no? Un ejemplo del mannitol, este es el que tenemos en el hospital, que es al 20%, cada 100 mililitros tiene 20 gramos de mannitol. Pues un ejemplo en un paciente de 70 kilos, pues sería, si nos ponemos una dosis de 1 gramo por kilo, serían 70 gramos. Por lo tanto, serían unos 350 mililitros. Lo pongo porque a veces es verdad que nos liamos un poco con el volumen de mannitol y no lo tenemos claro, pues bueno, para tener un ejemplo así práctico. En cuanto al manejo respiratorio intraoperatorio, pues intentaremos evitar la hipoxemia y la hipercamia. Ya sabemos que la hipercamia tiene un efecto vasodilatador cerebral, ¿no? Por lo tanto, buscaremos como objetivo PaCO2 de 30 a 35 milímetros de mercurio. La hiperventilación es una maniobra que va a ser útil, sobre todo cuando tengamos una hipertensión intracraneal aguda severa, pero es verdad que se debe evitar una hiperventilación severa. Severa se considera con PaCO2 de menos de 25. También evitaremos una hiperventilación mantenida y profiláctica, ¿no? Se ha visto que en torno a las 6 horas la hiperventilación pues ya va perdiendo eficacia, ya que el cerebro se va ajustando, se va autorregulando, ¿no? a esa PCO2. Y la PIP, ¿ponemos PIP o no ponemos PIP? Bueno, pues sabemos que la PIP teóricamente puede aumentar la presión venosa cerebral y por lo tanto aumentar la presión intracraneal, ¿no? Pero es verdad que esto va a estar un poco determinado de la complianza pulmonar. Digamos que entre comillas una mala complianza podría, por así decirlo, proteger un poco al cerebro de estos aumentos, ¿no? Sin embargo, en los últimos estudios que he revisado, pues hay poca relevancia clínica de la PIP en cuanto a la presión intracraneal, siempre y cuando la PIP sea menor que la PIC, ¿no? Que la presión intracraneal. Eso sí, el mayor efecto que va a tener va a ser el efecto indirecto que tiene a nivel hemodinámico de la PIP, ¿no? Ya que bajaremos la presión arterial media y por lo tanto bajaremos la presión de perfusión cerebral. En cuanto al manejo hemodinámico, buscaremos una normovolemia. La tensión arterial tenemos que ser bastante estrictos en su manejo. Los objetivos son tensiones arteriales sistólicas menores de 180. Evitaremos vasodilatadores directos como nitroprusiato, la nitroglicerina o los antagonistas del calcio, intentando usar siempre vasodilatadores que bloqueen el sistema simpático como los betabloqueantes, ¿no? La betalol y el esmolol son dos fármacos que son muy útiles. Pero por otro lado, tampoco vamos a querer una hipotensión, ¿no? Queremos mantener una presión arterial media buena para mantener la presión de perfusión adecuada. Entonces, si es necesario, pues utilizaremos aminas, que de elección están consideradas la adrenalina o la dopamina, ¿no? Lo ideal sería monitorizar la presión intracraneal y en función de esta, pues intentar ir regulando la tensión arterial para tener una presión de perfusión cerebral de mayor de 60, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poquito del manejo posoperatorio. Una vez ya tenemos al paciente en la REA, ya hemos terminado la cirugía, pues bueno, hay que establecer una serie de medidas generales. Intentaremos mantener una saturación por encima de 90, ya sea con oxigenoterapia o ventilación mecánica, si es preciso. Evitaremos la fiebre, ya que esto pues puede generar un peor pronóstico. Es verdad que algunas hemorragias pueden afectar al centro hipotalámico que regula la temperatura y provocar una fiebre, ¿no? Tendremos que ser agresivos en el manejo de la temperatura. También seguiremos con un control estricto de la tensión arterial. Evitaremos la hipotensión, ya sea si precisa cristaloides balanceados o aminas. Y en principio se ha establecido no tratar si la tensión arterial es menor de 180, 105, ¿no? Evitaremos los vasodilatadores directos. Y eso es muy importante las primeras 6 horas, ¿no? El control estricto, porque como hemos visto, al ser una patología dinámica, las primeras 6 horas son las de mayor riesgo que hay de sangrado, ¿no? Además, las glucemias, pues también las controlaremos para mantener una normoglucemia, ¿no? La monitorización neurológica también es importante. Deberemos ir aplicando las escalas NIS cuando haya algún déficit o el Glasgow repetidamente, ya que bueno, muchos pacientes tienen un deterioro precoz las primeras 72 horas, ¿no? Como podéis ver en esta imagen, esta era una hemorragia de ganglios de la base que a las 6 horas hizo un deterioro clínico, se repitió la prueba de imagen y pues bueno, había un aumento de la hemorragia bastante más importante, ¿no? Aquí os dejo un poco las dos escalas. Esta es la escala de Glasgow, que todos la conocemos, y esta es la escala de Nice, que bueno, igual nos suena menos, pero esta es la que usan los neurólogos pues, en los ictus, ¿no? Aquí la tenéis por si la queréis mirar. Los corticoides sí o no. Pues bueno, en los últimos estudios se ha visto que no se ha demostrado que mejoran el pronóstico e incluso se asocian con más efectos adversos, ¿no? O sea que en principio no habría que dar corticoides de forma rutinaria. Eso sí, las indicaciones dicen que lo consideremos si hay mucho edema asociado a la lesión, ¿no?
¿Y antiepilépticos sí o no? Pues en principio tampoco se recomienda tratamiento profiláctico de rutina, ¿no?, con antiepilépticos. Las guías dicen que hay que individualizar y que en las hemorragias lobares, como esta imagen que tenéis aquí, pues es muy frecuente que debuten con convulsiones, ¿no? Entonces, pues podría ser una situación en la que sí que nos plantearíamos el uso de antiepilépticos. En cuanto a las medidas antihipertensión intracraneal, pues es también bastante importantes en el posoperatorio. Intentaremos monitorizar la PIC si es posible, el cabecero a 30-45 grados, tener al paciente con una pseudoanalgesia adecuada. Si es preciso y hay hidrocefalia, pues tendremos el líquido cefalorraquídeo, buscaremos la normoventilación y en este caso pues también podemos seguir utilizando la terapia hiperosmolar, ¿no? Podemos utilizar los hipertónicos y el mannitol al 20%. En este caso, además del bolo inicial, pues podemos seguir con 0,3-0,5 gramos kilo cada 3-8 horas, ¿no? Eso sí, no se recomienda utilizar el mannitol más de 5 días y una vez pasados 5 días ir reduciendo la dosis progresivamente, ya que puede tener un efecto rebote importante, ¿no? Como sabemos, pues está contraindicado si la hemorragia cerebral está aún activa y pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Podemos combinarla con diuréticos de asa si es preciso. Habrá casos refractarios en los que todas estas medidas no sean adecuadas para controlar la presión intracraneal, pues bueno, aquí podremos ya llegar a utilizar la hiperventilación que hemos comentado antes. Si es necesario, pues una craniectomía descompresiva o el coma barbitúrico, que es otra opción que podemos utilizar en estos pacientes. En cuanto a la hemostasia, es muy importante corregir alteraciones de la coagulación y revertir el efecto anticoagulante si es que los hay, ¿no? Es muy frecuente que en estos pacientes estén con Sintrom o con algún otro anticoagulante, pues bueno, daremos lo que sea necesario en cada caso, vitamina K, plasma fresco, complejo proteomínico, algún antídoto específico, etc. En algunos estudios se ha visto que un INR de 2,3 aumenta el riesgo de sangrado, especialmente si el INR ya es más de 3,5 a 4. Incluso ellos hablan de que el riesgo se multiplica por 2 cada aumento del INR de 0,5, cuando estamos en valores ya de INR de 4,5. Y en cuanto a la profilaxis tromboembólica, pues se ha visto que el riesgo de trombosis es 4 veces mayor que los ictus isquémicos, por lo tanto esto es un factor que tendremos que tener en cuenta, ¿no? Inicialmente empezamos con medidas de compresión neumática y ya cuando cese la hemorragia o pensemos que está estabilizada, que normalmente es a las 24-48 horas de la hemorragia, pues comenzaremos ya con la profilaxis farmacológica, ¿no?, con heparinas. Ahora vamos a hablar un poquito de alguna situación especial que también nos provocan hemorragias, pero que tienen un manejo a lo mejor un poco distinto, ¿no? Hablamos de la hemorragia subaracnoidea espontánea. Sabemos que esto pues, es el sangrado espontáneo de los espacios subaracnoideos, como podéis ver en esta imagen. La causa más frecuente es por rotura de arterias del polígono de Willis, en su mayoría por aneurismas saculares, ¿no? Esto es muy frecuente, es una patología frecuente en mujeres en la cuarta, quinta década de la vida, y la incidencia pues, es de 5,7 casos por cada 100.000 habitantes año en nuestro medio, ¿no? En sí es una hemorragia que puede causar todo lo que hemos hablado antes, pero además la comento porque tiene una serie de complicaciones que son importantes, ¿no? El resangrado, que se produce en un 15%, también podremos tener una hidrocefalia en un 20%, el vasoespasmo, que es una de las principales causas de morbimortalidad retardada en esta hemorragia, y luego podremos tener complicaciones estas neurológicas, ¿no? Son frecuentes los síndromes de Pierre-de-Sal o el SIADH, pero también podemos tener complicaciones pulmonares, digestivas, infecciosas, etc. Aquí os dejo un cuadro de un algoritmo que proponen para el diagnóstico de la hemorragia subaracnoidea, comenzando con un TAC craneal como prueba inicial, en la cual en muchas ocasiones pues, podemos diagnosticar esta hemorragia, ¿no? Habrá veces que una vez diagnosticada, pues si tenemos una alta sospecha de que es por un aneurisma, pues podremos realizar un angiotac, ¿no? Y en angiotac ya pues, nos puede dar de cara al aneurisma, a veces no lo podremos ver en angiotac y ya nos iremos a una arteriografía, ¿no? A veces en el TAC no vemos esta hemorragia, pero si tenemos una alta sospecha, pues podemos, y no tenemos ninguna otra patología que explique esta clínica, pues podemos hacer una punción lumbar, ¿no? Que si es positiva, pues ya nos orientaría un poco a este lado del algoritmo, pero que si es negativa, pues igual hay que pensar en otras causas, ¿no? En cuanto al manejo de la hemorragia subaracnoidea, pues bueno, las medidas generales son bastante similares a otras hemorragias, como podéis ver aquí, os dejo esta tabla. Es verdad que aquí recomiendan el uso de anticonvulsivantes, recomienda aquí la ferritoína, 3,5 miligramos kilo, o el valproico, ¿no? Pero el resto es bastante parecido. Un control estricto de la tensión arterial, los fluidos, tabla también de la analgesia, bueno, esto os lo dejo por aquí. Y voy a hablar un poco más del vasoespasmo, que creo que es importante conocerlo porque, como hemos visto, es una de las principales causas de mortalidad retardada, ¿no? El vasoespasmo, pues bueno, a nivel angiográfico se ve en un 66% de los pacientes, pero es verdad que sintomático es solo en un 30% de los pacientes. Este suele aparecer entre el cuarto o el 14 día desde el inicio de sangrado, siendo mucho más intenso a la semana, 10 días, ¿no? Y su intensidad pues, se relaciona directamente con la cantidad de sangre que se extravasa.
La presentación típica es un paciente que ha tenido una hemorragia subaracnoidea espontánea, que llevamos ya a lo mejor una semana, está estabilizado, todo va bien y de repente pues, se comienza con un deterioro neurológico con o sin focalidad y el paciente pues, no tiene ninguna hidrocefalia, ningún sangrado que nos lo justifique y muchas veces el TAC craneal pues, es normal, ¿no? Sin ninguna alteración inicialmente. El diagnóstico de estos pues, va a ser pues, un poco por esta sospecha clínica y también teniendo en cuenta el tiempo, el ecodoppler, que es muy utilizado en estos pacientes, la arteriografía, digamos que puede estar considerada el gold estándar, pero últimamente también se está empezando a utilizar el TAC perfusión, ¿no? Aquí pues tenéis una imagen de una arteriografía en las que se ve pues, bastante bien el vasoespasmo aquí, ¿no? Que aquí se hace un poquito más grande y podéis ver cómo hay un cambio de calibre aquí en la arteria cerebral anterior, que es esta, y la cerebral media, ¿no? ¿Qué vamos a hacer entonces con el vasoespasmo? Pues es muy importante prevenirlo, ¿no? Los fármacos de elección son los antagonistas del calcio, especialmente el nimodipino. La dosis intravenosa es de 0,5 miligramos hora a 2 miligramos hora, pero también se puede dar por vía oral 60 miligramos cada 4 horas y el paciente pues, está en condiciones clínicas de poder tolerar por vía oral. Eso sí, la duración del tratamiento es larga, son 3 semanas, 21 días. El nicardipino también se utiliza en estas patologías, el vasonase, pero es verdad que los últimos estudios han mostrado que el nimodipino sí que produce una mejoría funcional de estos pacientes, aunque radiológicamente es verdad que no se suele ver esa mejoría, pero el nicardipino hace lo contrario, ¿no? Produce una mejoría radiológica en un porcentaje considerable de los pacientes, un 30%, pero no produce un claro beneficio funcional. Otros fármacos que tenemos y que están un poco todavía en estudio y se está viendo, pues uno sería el magnesio, por sus efectos vasodilatadores. También tenemos los antagonistas del receptor de la endotelina A, como es el clazosentan. Y luego las estatinas. También se ha visto que tienen un triple efecto en la prevención de estos vasoespasmos, ¿no? Por efectos antiinflamatorios, antitrombóticos y producen un poquito de vasodilatación también. Y bueno, si una vez ya tenemos el vasoespasmo establecido, pues ¿qué podemos hacer? Pues clásicamente se ha hablado de la triple H, hipertensión, hipervolemia y hemodilución, pero es verdad que últimamente a esto se está poniendo en dudosa utilidad y hay estudios que están viendo que no es tan beneficioso como pensamos. Lo que se está haciendo ahora es pues, ir a un tratamiento endovascular principalmente, ¿no? Podemos tener una angioplastia con balón o una angioplastia química. Y otro tratamiento que podemos hacer es un tratamiento fibrinolítico intracisternal, ¿no? Con uroquinasa y RTPA. Aquí os dejo un poco un algoritmo así muy sencillo del manejo de las complicaciones básicas de las hemorragias subaracnoideas. Si tenemos un resangrado, pues tendremos que ir a por el cierre precoz del aneurisma que lo ha causado y si esto no es posible, pues valorar los antifibrinoolíticos, el ácido tranexámico. El vasoespasmo, que ya lo hemos comentado un poco, y si tenemos una hidrocefalia asintomática, pues habrá que poner un drenaje de líquido cefalorraquídeo. Ahora hablamos un poco de los aneurismas cerebrales. Es otra causa relativamente frecuente de hemorragia cerebral y es muy típico de la bifurcación de las grandes arterias de la base del cerebro, ¿no? La mayoría están en el círculo anterior del polígono de Willis. El manejo de estas pues, puede ser quirúrgico o a través de neurointervencionismo, depende. Pero bueno, sea como sea, es muy importante monitorizar, hacer una monitorización neurofisiológica, ¿no? Intentar identificar zonas posibles de isquemia, ¿no? Sobre todo cuando van pues, por vía endovascular y colocan un clip, ¿no? Para asegurar de que están en el aneurisma, ¿no? Es muy importante en estas patologías evitar el resangrado, por lo tanto pues tendremos que tener una serie de medidas como la hipotensión controlada, la posición quirúrgica habrá que también intentar que sea lo menos propensa a que provoque el resangrado, ¿no? Una anestesia inhalatoria para intentar tener una vasodilatación cerebral. La hipotermia leve protectiva es una medida que se ha visto que se está utilizando y se está estudiando, pero es verdad que tiene eficacia cuestionada. Y bueno, rara vez vamos a utilizar la parada circulatoria hipotérmica, ¿no? En ocasiones se puede utilizar cuando tengamos aneurismas grandes en la arteria basilar, ¿no? La guía recomienda que si es posible extubemos a los pacientes tras la cirugía pues para intentar hacer una evaluación neurológica posoperatoria, ¿no? Esto está bien si es posible hacerlo. Y bueno, las malformaciones arteriovenosas. Esta es otra causa de hemorragia cerebral. Estas son anomalías del desarrollo que da lugar a fístulas arteriovenosas, ¿no? Generalmente van creciendo con el tiempo y pueden aparecer a cualquier edad, pero es verdad que el sangrado es mucho más frecuente en pacientes entre 10 y 30 años, ¿no? Estas malformaciones causan hemorragia cerebral más frecuentemente que las hemorragias subaracnoideas, ¿no? El manejo de estas inicialmente suele ser por embolización, si es posible, y si no es posible o no está disponible, pues ya pasaremos a la cirugía, ¿no? Son cirugías con un alto riesgo de pérdidas sanguíneas, ya que, aquí la foto lo veis muy bonito, pero normalmente son una maraña de vasos ahí todos mezclados, que es bastante a veces difícil controlar el sangrado si eso si se produce, ¿no? Podremos utilizar la hiperventilación y el manitol también para facilitar el acceso quirúrgico.
Es muy típico que después de las cirugías de estas malformaciones pues haya hiperemia e hinchazón en la zona, ya que pues, se produce una autorregulación cerebral alterada y esto pues, a lo mejor lo podemos ver en alguna prueba de imagen posterior. Y es muy importante en estos pacientes pues, tener un control tensional adecuado, ¿no? Como hemos comentado, intentaremos utilizar beta bloqueantes o hipotensores que actúen al sistema simpático y evitar vasodilatadores directos, ¿no? Y bueno, esto es un poco la bibliografía que he utilizado. Y nada, muchas gracias.